contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, que para que ninguna pérdida padecieres por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Y vamos a meditar un rato sobre unos versículos, porque dice la escritura que Pablo escribe esta carta y él se sentía gozoso, porque él había experimentado y le decía a los corintios que él se gozaba, porque él entendía que ellos habían sido contristados por Dios. Ellos habían sido aquellos que estaban recibiendo esa instrucción de parte de Dios para que ellos puedan producir arrepentimiento en su vida. Amén. Y saben que la palabra de Dios dice que la tristeza que es según Dios es la que produce arrepentimiento, lo dice la escritura. Pero la tristeza, la que no, dice que la tristeza que no es de Dios, esta produce muerte. Amén. Y saben que estuve meditando muchísimo en estos días sobre el arrepentimiento. Y creo que hoy vivimos en un tiempo donde muchas veces confundimos las emociones humanas con realmente la transformación de Dios. Confundimos muchas veces los sentimientos y las emociones con la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene para transformar nuestra vida. Viene para cambiar nuestra vida, para que nuestra vida ya no sea la misma que estábamos viviendo antes. Amén. Entonces, hoy vemos, y es muy común de que muchas veces, a veces venimos a la iglesia quizás y lloramos y nos quebrantamos y nos lamentamos y le prometemos cosas a Dios, pero después pareciera que cuando salimos de la iglesia a los pocos días, empezamos a vivir la misma vida que llevábamos antes. Empezamos a vivir la misma vida que quizás veníamos, viviendo hace tiempo, pero venimos a la iglesia y nos quebrantamos delante de Dios, nos quebrantamos delante del altar, recibimos una palabra, parecemos que estamos viviendo en un mar de lágrimas. Y después nos vamos de la iglesia y a los pocos días seguimos viviendo nuestra vida como si nada. Entonces, meditaba sobre esto de que para nosotros como hijos de Dios no nos sirve de nada venir a la iglesia a derramar lágrimas y hacer promesas si no hay realmente un corazón arrepentido. Si no hay un corazón realmente que se pueda rendir a Dios y que pueda desear realmente un cambio verdadero para su vida. Venir a la iglesia solamente para venir a llorar y a alabar a Dios y a hacer palmas y salir de la iglesia y vivir una vida como si nada, no nos sirve si no hay realmente un corazón arrepentido. Y Dios me hablaba fuerte sobre esto, de que no es lo mismo el arrepentimiento que la culpa, que no es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento, que no es lo mismo el arrepentimiento verdadero, es aquel que produce cambio en nuestra vida. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestro pecado, de las cosas que hacemos mal, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Ya no podemos vivir una vida como la que vivíamos antes. No podemos vivir una vida desordenada. No podemos vivir una vida en el pecado. Y no hablo de que muchas veces nosotros le pedimos perdón a Dios por cosas que hacemos en nuestro diario caminar. A veces nos equivocamos, nos enojamos y por ahí levantamos la voz y le hablamos mal a nuestros hijos, nos peleamos con alguien, discutimos y le pedimos perdón a Dios y Dios es fiel y justo y nos perdona. Pero hablo del arrepentimiento que realmente nos hace corrernos del pecado. Que cuando uno vivía una vida pecaminosa, cuando vivía haciendo lo malo, y cuando te arrepentís realmente, tenés que empezar a vivir una vida diferente, una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios y hace que vos te arrepientas, tenés que vivir una vida diferente. El arrepentimiento que produce cambio. Amén. Anoté algunas cosas, 6 puntos que quiero compartir. Y uno de ellos es que
El arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. El remordimiento, la culpa, solamente va a mirar las consecuencias. El arrepentimiento nos hace mirar a Dios. Nuestro arrepentimiento nos hace poner nuestra mirada en Cristo. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos del arrepentimiento o la culpa, el remordimiento lo que va a hacer es que vas a reconocer tu error, pero vas a seguir tu vida como si nada. Reconociste que te equivocaste, pero seguís con tu vida como si nada hubiese pasado. El arrepentimiento realmente es la que produce cambios en tu vida. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de nuestra maldad, tiene que haber cambios en nuestra vida. El remordimiento produce culpa, pero el arrepentimiento produce restauración. Cuando nos arrepentimos, nuestra vida tiene que ser restaurada. Nuestra vida tiene que empezar a mostrar frutos de que hemos cambiado, de que estamos esforzándonos para hacer las cosas diferentes en nuestra vida, y en ese caminar el Señor nos va a ayudar a que podamos vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Fíjese una cosa, cuando Judas traicionó al Señor, al Maestro, ¿cuántos conocen la historia? Dice la palabra de Dios que Judas lo entregó. Fue a que ya estaba escrito de que había uno que lo iba a entregar. No quiero decir con esto que acá haya un Judas, no quiero que lo malinterprete. Pero fíjese la actitud que tuvo Judas. La actitud que tuvo Judas él sintió culpa y quiso ir a devolver las piezas de plata con la cual habían entregado por vender a Jesús. Dice la palabra que él sintió culpa y dijo, me arrepiento porque entregué sangre inocente. Y él sintió culpa, y los sacerdotes le dijeron, vos tenés culpa, ya vos, hacé con esa moneda lo que vos quieras. Pero ¿sabe lo que hizo Judas? Dice que se fue corriendo a ese lugar y fue y se ahorcó. Porque la culpa lo único que te hace hacer es estar en la misma posición en la que estabas antes. Pero el arrepentimiento va a hacer que puedas poner tu mirada en Cristo. Si Judas se hubiese arrepentido de verdad de lo que él hubiese hecho, él hubiese salido corriendo a buscar al Maestro. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que le llevó a hacer la culpa? Ir y quitarse la vida. Lo dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 27, después léalo del capítulo 3 en adelante. Entonces, el arrepentimiento realmente hace que nosotros podamos poner nuestra mirada en Dios. Amén. Segundo punto. El arrepentimiento cambia la dirección de nuestra vida. Amén. Mateo 3:8 dice la palabra, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estas fueron palabras de Jesús a los fariseos cuando ellos venían y estaban viendo cuando Juan bautizaba y cuando ellos querían confrontar al Señor, querían confrontar lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo. La palabra de Dios dice que tenemos que hacer frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, no basta muchas veces solamente con pedir perdón. El arrepentimiento verdadero demuestra una nueva manera de vivir en nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos acá muchas veces hemos pedido perdón por lo mismo que seguimos haciendo hasta el día de hoy? Y le hemos prometido a Dios tantas cosas, pero seguimos en esa misma rueda, en ese mismo círculo vicioso del cual no podemos salir. Por eso cuando en la Biblia dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, el arrepentimiento va a hacer que se produzcan frutos visibles en nuestra vida. Cuando hay alguien que realmente se arrepintió de vivir la vida que llevaba. ¿Cuántos han vivido una vida desordenada acá? Hemos vivido desordenadamente, hemos vivido haciendo lo que se nos dio la gana. Quizás algunos han nacido dentro de la iglesia y nunca experimentó hacer lo malo. Bueno, gloria a Dios por eso. Que Dios los guarde. Amén. Pero muchos de aquellos que han vivido una vida desordenada, quizás muchas veces le han prometido tantas cosas a Dios y seguimos todavía remándola porque no podemos salir de la condición en la que nos encontramos. La pregunta es, ¿realmente nos hemos arrepentido de la vida que estamos llevando? ¿O solamente estamos sintiendo culpa? Ay, me equivoco y después siento culpa, le fallé a Dios.
Vengo a la iglesia y después de la semana hago lo mismo y sigo sintiendo culpa por las actitudes que voy teniendo. Entonces, el arrepentimiento tiene que producir frutos visibles en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cambia su manera de hablar, cambia su vocabulario, cambia su dialecto. La pastora era un tacho de basura para hablar. Y ella siempre lo dice, no es que pastora me la estoy agarrando con vos, pero ella siempre lo testifica. Su boca era un tacho de basura. Y esa transformación que ella vivió cuando ella decidió cambiar de vida, hizo de que muchas cosas en su vida tenían que empezar a cambiar. Ya dejar de decir malas palabras, dejar de tener malas expresiones, dejar de hablar de la misma manera que hablábamos antes. Cuando hay una transformación en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, tu vocabulario no puede ser el mismo de hace 10 años atrás. No le puedes hablar a tu esposa de la manera que le hablabas antes. No puedes faltarle el respeto a tu esposo, quizás como lo hacías antes. No le puedes hablar a tus hijos como le hablabas antes. Los hijos no le pueden hablar a los padres como si fuesen sus amigos. Cuando hay un arrepentimiento, nuestro dialecto tiene que empezar a ser diferente. Nuestro vocabulario. ¿Cuántos fueron boca sucia acá? ¿Cuántos son boca sucia acá? Allá Mateo levantó la mano. Hay que cambiar. Hay que hacerse cargo. Y si uno tiene una manera hostil de expresarse, quiero ser cuidadoso con las palabras, tiene una manera difícil de expresarse, hay que cambiar el vocabulario. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos que sean visibles en nuestra vida, que hablen que el Espíritu Santo empezó a hacer una obra regeneradora en nosotros, que demuestre que el Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Y que Él nos contrista para que cuando nosotros queremos hacer lo malo, cuando una palabra corrompida quiera salir de nuestra boca, el Señor pueda refrenar nuestra lengua. Porque la palabra de Dios nos dice que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Quizás con una palabra corrompida lastimamos, dañamos a la vida de alguien que tenemos cerca. Hermanos, tenemos que realmente vivir esa vida transformada por el Espíritu Santo. Cuando hay frutos visibles, nuestras decisiones son diferentes. Empezamos a consultar a Dios. Lo que vamos a hacer si lo consultamos a Dios. Ya no nos mandamos como antes. Empezamos a consultar a Dios. Si lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, el camino que tengo que agarrar, el trabajo que tengo que elegir, las cosas que tengo que hacer, están alineadas a su voluntad. Amén. Cambia nuestras prioridades. Ya la prioridad es empezar a venir a la iglesia. Ya lo hablábamos con David. Uno ya tiene, cuando uno realmente vive una vida transformada, pues viene a la iglesia y no se quiere ir. Espera el día para venir a la iglesia. A veces nos pesa venir a la iglesia, cuando estamos en la iglesia y estamos mirando la hora para ver si ya se van a hacer las 9:15, para que lo veamos el hermano Esteban, que él viene caminando y ya se empieza a acomodar. Bueno, ya irá terminando el culto. Cuando vivimos una vida transformada por Dios, hermanos, estamos en la iglesia y nos tenemos que sentir gozosos porque estamos en la casa de Dios, porque estamos en su casa para recibir palabra de vida, palabra que nos cambia, que nos levanta, que nos transforma. Y a veces estamos con nuestras prioridades tan desordenadas. Tenemos las prioridades tan desordenadas en nuestra vida. Yo ayer hablaba con mi primo que está en Nueva Zelanda. Y ayer estaba desvelado, él eran las 3 de la mañana allá y eran las 10 de la mañana acá. Y estuvimos hablando un poco y él me preguntaba cómo estábamos nosotros. Entonces yo le decía, muchas veces estamos probados. Pero ¿sabe qué? Le digo, hace un tiempo que estamos experimentando con mi esposa, con la pastora, de que sin importar cuál sea nuestra situación, económica, de salud, lo que fuese, nos sentimos en paz. Sentimos una paz, hermano, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. No digo que no tenemos preocupaciones como las que tienen todos, pero nuestras prioridades están ordenadas. Y creemos de que cuando le damos lugar a Dios, es porque realmente estamos viviendo, intentando vivir esa vida transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cambian nuestras relaciones. Esos frutos visibles hacen de que esa mala junta, esa gente que nos contamina, que no nos edifica, le empezamos a correr.
No digo que no hay que alejarse de todo el mundo y vivir una burbuja. Pero si tenés amistades a las que ya le hablaste de Dios, tenés gente que te rodea a la que le hablaste, le compartiste la palabra y esa gente lo único que quiere hacer es tratar de llevarte para el otro lado, a veces es mejor sembrar la palabra y dejar que Dios obre en esa persona. Amén. Cambiamos nuestra manera de buscar a Dios. Cuando realmente hay una transformación, nuestra manera de buscar a Dios cambia. Empezamos a vivir una vida de relación con Dios. Entonces ya no es solamente vivir una vida religiosa. Ay, vine a la iglesia jueves, sábados, vine a la oración de los martes, salí a evangelizar con el Joel los viernes, vine a los jóvenes. Tengo una vida consagrada. Entonces cuando vivimos una vida transformada con Dios, nuestra manera de relacionarnos con Él cambia. Empezamos a tener esa relación, como decía nuestra hermana Estela, de todos los días. ¿Por qué? Porque son frutos de nuestro arrepentimiento. Tenemos ganas de buscar a Dios todos los días. Tenemos ganas de leer la Biblia. Tenemos ganas de poner una alabanza. Tenemos ganas de buscar a Dios todos los días. Nuestra manera de relacionarnos no se basa en una vida religiosa, sino se basa en una vida consagrada, de querer agradar a Dios con nuestros actos y con lo que hacemos todos los días. Entonces, ese cambio que produce el arrepentimiento, que se produce en nuestro interior, empieza a verse reflejado hacia afuera. Así es. Empieza a verse reflejado hacia afuera. El sabio Salomón dijo que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando usted está bien con Dios, hermano, su semblante va a ser diferente. Su semblante va a demostrar quién vive en usted. Su semblante lo que va a reflejar es que cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga dificultades, cuando usted esté atravesando un tiempo de crisis en su vida, su semblante va a transmitir otra cosa. La gente lo va a mirar y va a decir: che, realmente estoy viendo en vos algo diferente. ¿Alguna vez le dijeron eso? Vos tenés algo diferente. ¿Nunca le dijeron eso? Vos tenés algo diferente. Y no es de que vos seas una persona especial en este mundo, sino que el que vive dentro de vos, el que vive dentro tuyo, que alegra tu corazón, hace que tu rostro se vea diferente, hace que tu semblante se vea diferente. Pero para eso, hermanos, tenemos que vivir una vida transformada. Y esa vida transformada por el poder del Espíritu Santo solamente se produce si hay un arrepentimiento verdadero en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando hay arrepentimiento, se abre la puerta para la restauración. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el Salmo 51? Mientras las hermanas lo compartían, la pastora, la hermana Cal, yo había notado algunas cosas. Pero dice la palabra que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. El Señor recibe un corazón contristo y humillado. Entonces a veces no importa hasta dónde hemos llegado, quizás, de haber hecho lo malo. Cuando nosotros realmente queremos arrepentirnos y hay un arrepentimiento genuino y verdadero, yo creo que Dios está dispuesto a recibir nuestra vida para perdonarnos y para restaurarnos. Cuando hay un arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento que tuvo David. Ese arrepentimiento que cuando uno se reconoce, deja de lado las excusas. Porque a veces uno dice: ay no, pero yo me mandé alguna. Pero este fue por culpa de aquel que me llevó a ira. Este fue por culpa de aquel que me hizo esto y que me hizo lo otro. Y no nos hacemos cargo. Y el arrepentimiento verdadero es aquel que deja de lado las excusas. David podría haber culpado a Betsabé, quizás de haberlo provocado. David quizás pudo haber echado la culpa a Betsabé, porque ella le dijo que sí, pero él se hizo cargo. Y él le dijo a Dios: porque yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco mi pecado. Él se reconoció, y para que esa transformación viniera, hubieron peticiones de David. Y David le dijo a Dios: purifícame, límpiame, crea en mí un corazón limpio. Él estaba dispuesto a recibir ese cambio en su vida. Él estaba dispuesto a que su ira
pueda ser transformada, pueda ser cambiada. Él le dijo al Señor: Señor, no quite de mí tu Espíritu Santo. Purifícame, límpiame, corre la maldad que hay en mí. Pero él se tuvo que reconocer, porque el arrepentimiento verdadero deja de lado las excusas. Y cuando uno se hace cargo de los errores que cometió y se arrepiente, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, mientras que una persona siga justificando su pecado o sus errores, es porque todavía no llegó ese arrepentimiento genuino. Cuando le echamos la culpa que tenemos al lado, cuando le echamos la culpa al otro, no hemos experimentado todavía ese arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es aquel que me acerca al Padre. El arrepentimiento genuino es aquel que me hace humillarme, que me hace doblegarme, que me hace reconocerme. Ese arrepentimiento que tuvo el hijo pródigo. Ese arrepentimiento que ese jovencito en una oportunidad dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Me voy a levantar, voy a ir a casa de mi papá y le voy a pedir perdón. Y cuando él se acercó a su padre y él reconoció que no solamente había pecado contra su padre, sino también que había pecado contra Dios, ¿sabe qué dice la palabra? Que el Padre lo estaba recibiendo con los brazos abiertos. Y ese es el arrepentimiento verdadero, el que nos acerca al Padre, el que nos acerca a Dios. Y dice la palabra que cuando hay un arrepentimiento verdadero, el Señor nos abraza y hay fiesta en los cielos por uno que estaba muerto y ha resucitado, por uno que se había perdido y ha vuelto a los brazos de papá. Entonces, hermano, ese arrepentimiento, si todavía no sucedió en nuestra vida, tenemos que buscarlo. Si estamos viviendo cosas que todavía nos hacen dudar de que si Dios está obrando o no está obrando en nuestra vida, primero examinémonos si realmente nos hemos arrepentido o si solamente estamos sintiendo culpa por las cosas del pasado, o si solamente estamos sintiendo tristeza o si la cabeza nos carcome todos los días por cosas que hicimos. El arrepentimiento verdadero, hermano, nos tiene que acercar a Dios y tiene que producir cambios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que el hijo pródigo reconoció su condición, decidió levantarse y volver a su padre. Amén. Entonces, la pregunta que nos hacemos no es si me siento triste o si me siento culpable. Esa no es la pregunta, si hoy me siento culpable de las cosas que hice. La pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente nuestra vida cambió después que nos hemos arrepentido. Si realmente estamos viendo de que estamos dando frutos dignos de ese arrepentimiento. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos como hijos de Dios. ¿Se están produciendo esos frutos visibles en nuestra vida? ¿Tu familia ve esos frutos en tu vida? ¿Tus hijos ven? Lo digo acá delante de mis hijos. Si alguno se quiere levantar y me quiere señalar, ¿tus hijos ven esos frutos? ¿Ven esos frutos de nosotros? La gente que nos rodea ve esos frutos de arrepentimiento. Hermanos, tenemos que realmente vivir esa vida transformada por el poder de Dios. Entonces, examinémonos y meditemos si realmente estamos experimentando eso en nuestra vida. ¿Sabe que el verdadero arrepentimiento no se mide por las lágrimas que podamos derramar en la iglesia, sino por cómo vivimos cuando salimos de la iglesia? El verdadero arrepentimiento no se mide por cuánto queremos mostrar dentro de la iglesia, sino por cuánto mostramos cuando estamos fuera de la iglesia. Si estamos siendo ejemplos para los demás, si estamos siendo reconocidos como carta leída y como carta abierta delante de los ojos de los hombres y también delante de los ojos de Dios. Amén. Y quiero compartir una palabra, segunda de Pedro. Bueno, la tengo que anotar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Yo voy a ir cerrando en breve. Segunda de Pedro, donde lo tenga, me dice un amén y lo compartimos todos juntos. Hoy estoy con la Biblia de Mateo porque
encuentro la mía. Tiene unas letras que son muy chiquitas, pero el Señor me está ayudando para poder leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9. Igual reprenda al diablo que quiere tratar de vivir. Dice la palabra de Dios, escuche bien. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente con nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Al arrepentimiento genuino, verdadero, ese que nos va a llevar al cielo, ese que nos va a acercar a Dios, ese que va a hacer de que nuestra vida realmente sea una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que no tenemos que ignorar esto. Muchos lo tienen por tardanza. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero la palabra nos dice que un día es como 1000 años, y para Dios 1000 años es como un día. Entonces, hermanos, si tenemos que ponernos a cuenta con Dios, examínese cada uno como está en su corazón. Examínese su vida, y esto no lo digo para juzgar absolutamente a nadie. Esta palabra el Señor me la dio en un sueño fuerte, que el arrepentimiento no es aquel que nos hace sentir culpa. El arrepentimiento no es aquel que nos hace sentir triste, ay, porque hicimos esto y porque hicimos lo otro. El arrepentimiento verdadero es aquel que produce cambios en nuestra vida. Es aquel que nos hace vivir y caminar una vida diferente con Dios. Podemos caminar por la calle, podemos caminar por cualquier lugar con la cabeza en alto, sin tener nada de que avergonzarnos, porque eso es lo que produce el arrepentimiento verdadero en la vida de un cristiano. No tenemos que vivir una vida de mentiras, sino que tenemos que vivir una vida en libertad, porque el Señor nos hizo libres. Amén. Así que ese arrepentimiento no consista en lo mal que puedas sentirte por las cosas que hiciste en tu pasado, sino que le puedas permitir a Dios que Él pueda realmente transformar tu presente y pueda cambiar tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, que vamos a orar por esta